realmente, Padre. Y queremos aprender por tu palabra, Padre, y por eso pues te damos gracias también por la oportunidad que tenemos de abrirla hoy de nuevo y aprender de tu Hijo, Señor Jesús, Padre. Pues nos ponemos en tus manos porque la verdad es que pues no nos sentimos dignos de abrir tu santa palabra a veces, Padre, y menos de exponerla, pero lo hacemos con temor, Padre, para que sea ella la que nos redarguya, la que penetre hasta el fondo de nuestra alma y discierna los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Padre. Sabemos que ante ti estamos desnudos, no te podemos ocultar nada. Y eso, pues en lugar de darnos miedo, pues nos da confianza, porque sabemos que tú has prometido que el que ha empezado la obra en nosotros la va a acabar hasta el final, Padre. Así que pues te damos gracias por este Dios que tenemos. Ponemos este tiempo ante ti y lo hacemos en nombre de Dios Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir con el Evangelio según San Juan en el capítulo 9. Y bueno, es un capítulo que a mí pues personalmente me ha impactado mucho. Me ha impactado mucho y la verdad es que no soy ejemplo, ¿no? Realmente de lo que aquí, de lo que el Señor me ha mostrado, ¿no? Y me ha hablado mediante este capítulo, pero bueno, en sus manos, en las manos del Señor estamos para que pues obre en nosotros y que esto que deseamos pues que realmente sea una realidad, ¿no? Que cada día pues nos pongamos en el altar, tomemos la cruz para poder realmente servir a nuestro Dios porque Él se lo merece. Así que vamos a leer el capítulo 9 del Evangelio según Juan. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se le parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿y dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres
del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por esto dijeron sus padres: ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron diciendo: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado. ¿Qué nos enseñas a nosotros? Y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Pues hasta aquí la palabra del Señor. Luego acabaremos de leer los últimos versículos de este capítulo, porque es todo mismo relato, ¿no? Y bueno, yo lo que quería compartir con vosotros, ¿no?, es un poco ver las diferentes personas que hay en este relato, en esta parte de la Escritura. Por un lado tenemos las personas que han presenciado ese milagro, esas personas que han presenciado como Jesús abre los ojos de ese ciego, en los que están los discípulos, los judíos, la gente del pueblo, los vecinos. Me gusta mucho, ¿no?, como especifica aquí, habla de vecinos, ¿no?, aquellos que vivían o vivían cerca de donde estaba él. Los fariseos también. Veremos también al ciego que además era un mendigo, como también podemos ver en el versículo 8, que nos dice que la gente decía que era el que se sentaba y mendigaba. Era un ciego de nacimiento y además era un mendigo. Nacer ciego en aquel tiempo realmente era un problema, ¿no? Realmente estaba condenado a vivir una vida con muy pocas posibilidades de muchas cosas. Y finalmente tenemos al mismísimo Señor Jesús, ¿no? Así que veremos cómo reaccionan y las inquietudes y lo que pasa por la mente y los corazones de cada uno de ellos. En primer lugar, vemos a los discípulos, ¿no? Aquí vemos que Jesús está pasando, ve a un ciego, y los discípulos pues también lo ven, ¿no? Y la verdad es que esto es lo que más me ha chocado, ¿no? Y le pido al Señor: ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Los discípulos habían visto al Señor Jesús hacer algunos milagros, habían visto cómo convertía con aquellos panes y aquellos peces, daba de comer a una multitud. El Señor dice que cuando vio a esas personas como ovejas sin pastor, Él tuvo compasión de ellos. Pero ¿cómo reaccionan los discípulos? Podrían haber reaccionado de muchas maneras. Podrían haber reaccionado o preocupados, podrían haber preocupado del estado de aquel ciego, ¿no? De aquel estado desagradable de marginación que tenía aquel ciego. Se podrían haber preocupado de lo mal que le estaba pasando a esa persona. Se podrían haber preocupado de la necesidad de ese ciego y cómo poderle ayudar.
le podrían haber pedido al Señor, Señor, mira a esta persona, te ruego que lo sanes, que tengas misericordia de él. Pero vemos que nada de esto sucede. Nada de esto sucede, sino que lo que surge de ellos, yo lo entiendo así, con una frialdad y una poca sensibilidad hacia esa persona, quieren resolver una duda teológica que les viene, ¿no? De toda esta necesidad de ser ciego, lo que quieren saber, lo que les preocupa es por qué esa persona es ciega. Para ver si se lo merece, si no se lo merece, si está así porque sus padres, porque él pecó, por cosas así. Pero muy lejos está de tener esa compasión que había visto en el Señor Jesús, ¿no? Eso es lo que a mí me chocaba, ¿no? Y recordar de que constantemente estamos hablando de los fariseos, porque el texto lo viene así, no es porque hayamos sacado versículos y voy a hablar de los fariseos y vamos a sacar todos los versículos que hablan de fariseos, sino que estamos leyendo Juan de manera ordenada y constantemente salen los fariseos, pero esta reacción que tienen son de los discípulos, no son de los fariseos. Y las opciones que le dan al Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué era ciego? Para él solamente habían dos posibilidades, o que él pecó o que sus padres pecaron. Pienso yo, ¿y si esa duda a alguien que no fuera Jesús se lo hubiera resuelto? Pues no, fue porque pecó él, fue porque pecaron sus padres. ¿Cómo se hubieran quedado? Bueno, pues ya estoy tranquilo, ya sé por qué esa persona es ciega. Pero hubieran seguido sin tener la misma compasión que tuvo el Señor Jesús con él, ¿no? No sé, esto me martirió muy fuerte, de verdad, porque nosotros no somos mejores que los discípulos. Tampoco somos peores, pero no somos mejores que los discípulos, ¿no? Y esto era lo que a ellos les preocupó, esta pregunta teológica. Y vemos de que esto no es nuevo en la Escritura. Realmente se parece mucho a los amigos, entre comillas, de Job, ¿no? Que buscaban constantemente y le decían que lo que le estaba pasando era por algo que había en su vida, ¿no? Realmente creo que muchas veces no estamos distantes de esta reacción de ellos. También cuando Pablo naufraga, está allí en Malta, en la isla de Malta, que es picado por una víbora, no sé si recordáis cómo reaccionan las personas que estaban con él, ¿no? Dicen, en verdad este era homicida, ¿no? Se ha librado del naufragio, pero no se podía librar del destino por culpa de eso, es un supuesto pecado que hubiera cometido como el homicidio, ¿no? Siempre vemos aquí o muchas veces queremos ver que la causa de la desgracia de una persona siempre es por algo que esa misma persona ha cometido. Y es verdad que a veces es así, ¿no? A veces hay personas que por causa del pecado, de cosas que ellos mismos han realizado, se ven en problemas, ¿no? Pero aún así, creo que yo al menos lo que saco de este pasaje una y otra vez es, Señor, puedo desear que el mundo te conozca, puedo decir muchas cosas, pero si en mi corazón no hay lo que hubo en ti, que es compasión por los perdidos, creo que me estoy saltando algo, ¿no? Y eso es lo que realmente, si algo nos quedamos del mensaje de hoy, que pueda ser esto, ¿no? Que nos dé el Señor la misma visión que tenía con los perdidos. Pienso que el Señor puede traer a este lugar a personas que vengan a escuchar cuál va a ser nuestra reacción ante esas personas. Que nos podemos preguntar, bueno, ¿y para qué viene? ¿Cómo se viste? Ha estado despistadísimo, no ha escuchado un mensaje. Quizá viene por interés. Y yo os pregunto, ¿de dónde queda la compasión por esa persona? ¿Dónde queda el gozo y la alegría de que en esos tiempos tan difíciles una persona pueda escuchar el Evangelio? ¿Nos vamos a detener en esas cosas o vamos a dejar que el Señor obre en su vida? Vamos a orar por Él con compasión. Son almas que están perdidas, ¿no?
Y es verdad de que habrá personas que vendrán con motivaciones diversas, ¿no? Y que tendrán desgracias y podemos decir que se lo merecen por la vida que llevan. Entonces yo me preguntaba también, porque el otro día hablaba con una hermana y no creo que sea casualidad. Bueno, el hijo de Pilar, Isaac, que lo conocéis muchos de aquí, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué sentido tiene ir a la presión a predicar? A las presiones a predicar. A personas que están ahí porque realmente se lo merecen. A personas que han llevado una vida desordenada, que han ofendido a otras, que han contra otras personas han hecho cosas pues más o menos pues bueno, que no se deben de hacer. ¿Qué sentido tiene ir a predicarles? Si no es por compasión, nadie va. Yo, este hermano me explicaba cosas, son personas pues que te pueden mentir, porque hay muchos de los que están ahí saben que están ahí porque se lo merecen. Pero habrán otros que te dirán, no, es que yo estoy aquí de manera injusta. Y de hecho, él me decía, no, ya nos han enseñado, ¿no? De que tengamos que ser cautelosos con lo que nos explican porque no les vamos a ayudar diciendo, soy pobrecito que estés aquí, que no tienes que estar aquí, ¿no? Pero también, pues, bueno, hay cierto, pues, peligro, ¿no? No debe ser agradable ir a una persona a predicar. Yo no lo he ido, pero no creo que sea nada agradable. Entonces, ¿qué mueve a estos hermanos a acercarse a estos lugares? Es la compasión, la compasión. Y creo que debemos yo al menos, si lo pido al Señor, ahora, dame compasión por los perdidos, ¿no? Yo no sé qué pensaría él si escuchó el ciego esta conversación entre los discípulos y Jesús. Pero no sé qué pensaría si lo hubiera escuchado, ¿no? Yo estoy aquí ciego de nacimiento, o sea, no he visto la luz en mi vida. La situación con sus padres no sé muy bien cómo sería, habla de sus padres, pero parece como que sus padres estaban un poco distanciados porque bueno, preguntarle a él les preocupa más que lo que digan de ellos y que no les expulsen de la sinagoga que realmente estar con su hijo. No parece que fuera una situación familiar agradable, ¿no? Pero no sé qué pensaría ese ciego si los hubiera escuchado. Bien no lo hubiera hecho, desde luego. Si os ellos que se están preocupando de una cuestión teológica, bueno, para recapacitar, ¿no? Y yo lo que me daba cuenta también era, como os decía, no somos mejores que los discípulos, pero tampoco somos peores, somos pecadores como ellos. Y recordad de que quién escogió a estas personas para que acompañaran a Jesús. Fue el mismo Señor Jesús que les escogió para que fueran sus discípulos. Y Jesús no se equivocó. Vemos que estas personas estaban en un proceso de transformación. Estaban en un proceso, como hemos cantado, ¿no? Transformados por su amor, y nosotros estamos en el mismo proceso. Dios está haciendo una obra en nosotros. Y cuando vemos estas cosas que nosotros quizá pues falta esa compasión, bueno, pues ahora voy a tener compasión, ¿no? Señor, te pido que sigas obrando en mí. El carácter de tu hijo, que lo sigas formando en mí. Porque yo veo que tu hijo pasaba por ahí y estaba constantemente para las personas que estaban necesitadas, no estaban en un proceso de aprendizaje como nosotros, ¿no? Y también me daba cuenta por el impacto que esto pues también me supuso a mí, que la palabra de Dios tiene poder para cambiarnos. Y lo decimos de carrerilla, pero realmente lo creemos de todo corazón, que la palabra de Dios tiene el poder de cambiarnos. ¿Y en qué cambiarnos? En nuestra manera de pensar. Nos dice la Escritura que renovemos nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Pues con la palabra de Dios. Y leyendo estas cosas tan sencillas y tan prácticas, nuestra mente al final tiene que cambiar de manera de pensar. Estoy dispuesto a que mi mente cambie de manera de pensar en algunas cosas. Soy consciente de que es necesario que algunas cosas que yo les estoy viendo de una manera y resulta que son de otra. Porque si no estamos dispuestos, pues quizá no nos acercamos a la palabra de la manera correcta, ¿no? La palabra del Señor nos las ha enviado para que aprendamos de Él lo que Él quiere y lo que Él quiere obrar en nosotros, y sobre todo para cambiar nuestra manera de pensar. Y eso es difícil. Cambiar nuestra manera de pensar en algo es difícil. Pero
Él lo quiere hacer. Dispongámonos y seamos pues mansos y humildes como de corazón, como el mismo Señor Jesús nos dice que aprendamos de Él, ¿no? Su palabra también está para redarguirnos, como para discernir las intenciones de nuestro corazón. Y es a nuestra carne que no le gusta escuchar estas cosas. Nuestra carne se revuelve cuando hay algo cuando la palabra nos dice aquí, esa manera de pensar que tienes, no es así. Nuestra carne no le gusta escucharla, ¿no? Pero bueno, eso es lo que más me ha impactado y luego os compartiré algo más, ¿no? en cuanto a este tema. Tenemos también a los vecinos y la gente del pueblo. Hemos hablado de los discípulos, como vieron esto. Vemos a la gente del pueblo. En primer lugar, vemos que habían personas que reconocieron a esa persona, ¿no? Como dice en el versículo 8, que era el que se sentaba y mendigaba. Unos decían que sí, otros decían que no. Había disensión de nuevo, como hemos visto en capítulos anteriores. Y el ciego pues les dice, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿No? En el versículo 10. Y este hombre pues dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, montó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Y él dijo, no sé. Vemos que este hombre había tenido un encuentro con Jesús, pero todavía, y eso lo veremos después, todavía realmente no había conocido que él era el Hijo de Dios. Pero ahí empezó este proceso. Y cuando le preguntan a él, pues quizá porque todavía era débil en la fe o le faltaba conocer más del Señor, le dicen, ¿dónde está? Y él no sabe dónde está, ¿no? Parece que no había sido alguien que se había ido a ver dónde estaba Jesús para hablar con él, y él dice que no sé. Pero bueno, esto lo veremos más tarde. El caso es que la gente que vio eso, que es lo que estamos centrados ahora en esta parte de la exposición, es que el ciego les dice que no sabe dónde está Jesús, y lo que hacen ellos es ir a llevar al ciego a los fariseos, a las autoridades religiosas, porque era lo que ellos conocían. Era lo que ellos pues habían visto, algo que les había sorprendido, y lo que van es a los fariseos. Y en el mundo vamos a encontrar esto. En el mundo vamos a ver personas que cuando les explicas algo, les puedes hablar del Evangelio, van a ir a lo que conocen ellos. Si son de una religión y son de otra, lo van a comparar con lo que ellos conocen, y van a hablar incluso a lo mejor con sus autoridades religiosas, y no nos tiene que sorprender, ¿no? Realmente es una reacción pues que es natural, ¿no? Y que ahí tampoco podemos juzgarlos, pienso, ¿no? Realmente ojalá hubieran ido a Jesús, ¿no? Pero ellos lo que tenían era, bueno, pues judaísmo, los fariseos, pues vamos a ver qué dicen ellos, ¿no? Y vemos de nuevo aquí, como hemos visto en el pasado, el domingo pasado que estuvimos viendo el capítulo 8, como hay personas que razonan, ¿no? Dice en el versículo 16, dice que algunos decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Normalmente no lo entendían, pero ahí pues estaba la duda y la inquietud, ¿no? ¿Cómo puede una persona pecadora hacer, refiriéndose a Jesús, ¿no? ¿Cómo puede una persona así, un hombre pecador, hacer estas señales? Pero luego hay otros que dudan y no quieren. De nuevo, como vimos el otro domingo, quieren seguir en su ceguera. Y buscan la manera de que eso que han visto con sus propios ojos, negarlo. Negar estas evidencias que estaban viendo, ¿no? Hasta incluso llaman a sus padres. Llaman a sus padres para decir, oye, realmente este estaba ciego de nacimiento. Pero por un lado, lo habían visto, eran vecinos, o muchos de ellos, lo habían visto hacer, sabían que era el que se sentaba y mendigaba. Y no sé, parece que eso no lo quieren escuchar, y vamos a llamar a los padres a ver si es que realmente era ciego, ¿no? Y no sé si recordáis que el otro domingo os hablé de algunos científicos, ¿no?
de cómo era su posición ante Dios, ¿no? Científicos que conocemos, bueno, que conocemos, los palabras nos pueden sonar. Había uno que decía, ¿no? Dice, el primer sorbo de ciencia te hace ateo, pero en el fondo del vaso te está esperando Dios, ¿no? Pero había otros que, con toda la inteligencia que tenían, decidían creer una cosa más sencilla. O sea, era un tema de decisión, no de razonar en un sentido voy a investigar, quiero descubrir a Dios si es que realmente existe, ¿no? Pero es que el otro día leí otro testimonio de otro, no sé si ateo o no sé, el nombre es francés, la pronunciación no la voy a decir, no la deciría, es Voltaire, que es un descubridor muy conocido. Fijaros lo que llegó a decir esta persona. Una persona inteligente que hizo trabajos pues, relacionados con la electricidad. Bueno, una eminencia dice, él era francés, dice, si se obrara un milagro en el mercado de París ante los ojos de 1000 personas y de los míos propios, antes de creerlo desconfiaría de esos 2000 ojos y de los míos propios. Así es el hombre que no quiere ver. Personas que no se trata de que sean más inteligentes o sean más tontas. Personas que, aún viendo un milagro, dicen que ellos dudarían de si sus ojos les están informando bien de ese milagro. Una persona inteligente, descubridora, bueno, pues así es la necedad del mundo, ¿no? de estas personas que rechazan la luz al final. Vemos que en este pasaje también Jesús lo dijo, ¿no? Que era la luz del mundo de nuevo. Pero hay personas que son así de necias, ¿no? Pero bueno, recordad de que el Señor nos dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y estamos hablando ahí en el contexto del joven rico, ¿no? El Señor a estas personas también las puede quebrantar, no sé de qué manera, pero también puede llegarles a ellos el Evangelio, ¿no? Y vemos estas personas pues, que podemos también, por un lado, pues no nos gusta, ¿no? que quieran investigar más y podemos decir, oye, pero no os deis cuenta que este ciego ha recibido la vista, no le deis más vueltas, ¿no? Pero vemos que ellos quieren investigar. Y yo creo que quizá tampoco lo tenemos que ver como algo realmente malo, ¿no? Que las personas quieran investigar sobre lo que les explicamos, ¿no? Lo que tenemos que orar es por ellas y para que el Señor les ponga en medio el lugar correcto para donde investiguen y que puedan realmente encontrar la verdad, ¿no? Pero hay muchas ideas en el mundo y habrán personas pues que necesitarán tiempo para realmente ver si lo que les contamos pues es verdad. Si Jesús existió, a lo mejor les hablamos que Jesús fue real y habrán personas en generaciones nuevas que no han tenido contacto con la Escritura, realmente van a tener que investigar, ¿no? Pues tengamos paciencia también con ellos y que podamos orar por ellos también, ¿no? Y vemos también que en esta reacción de los padres también, como otra reacción más, que un poco se desvinculan de si fue Jesús que les abrió los ojos o no, era por un temor de que la sociedad les rechazara, un temor de que su propia religión les impidiera a entrar en las sinagogas, ¿no? O sea, aquí nos especifica que en el 21 dice que como ve ahora no sabemos, hablando de su hijo, ¿no? O quién haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos, ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga. Así que también tengamos en cuenta eso, ¿no? De que hay ese temor y es un tema más de oración. Que personas que vengan de un determinado contexto tengan ese temor de que, pues que si doy este paso, si tal, si voy a la iglesia, si hablo con esta persona que ellos saben que es cristiana, quizá me van a expulsar de su círculo de amigos, ¿no? Y yo creo que en el día de hoy, con la soledad que se vive, aunque la gente a veces no lo reconoce, ¿no? Pero con la soledad que se vive, que sea un temor muy grande para las personas. Y algo para que podamos orar por ello, ¿no?
y que en esta investigación, en esta curiosidad que tienen las personas, conocemos de personas que han tenido este deseo de investigar con malas motivaciones, con motivaciones de demostrar que Dios no existe. O sea, las motivaciones de personas que han acabado los pies del Señor no han sido, en primer lugar, de, bueno, voy a investigar porque si es verdad quiero conocerle. No, hay personas que han dicho, voy a investigar para demostrar al mundo que Jesús es mentira. Y han acabado los pies de Jesús. Y hay casos. Y conocemos algunos de ellos, ¿no? Así que, aunque veamos que hay personas que dicen, no, no es que, y quieren demostrar algo indemostrable, pero bueno, quieren demostrarlo, pues tengamos misericordia de ellas también, porque el Señor también ha obrado en estas personas de manera milagrosa. Así que hemos hablado de los discípulos del Señor, hemos hablado de los vecinos, de la gente del pueblo, y ahora pues volvemos de nuevo con los fariseos, ¿no? Y vemos que los fariseos en varios versículos, en el 16, dice, no, este hombre no procede de Dios. En el 24 le dicen al ciego, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y en el 31 lo vuelven a decir, ¿no? Bueno, esto lo dice más bien el ciego, ¿no? Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, se está enfrentando con esta realidad, ¿no? Así que vemos que los fariseos aquí también, en lugar de regocijarse porque había una persona pues, que había sido sanada de su enfermedad, pues también se preocupan, en este caso, por el día de reposo, por un tema también que ellos consideraban que estaba quebrantando la ley. Y vemos que Jesús a estas personas les llama hipócritas, no hay más de una ocasión. Vemos en Lucas cuando hay un pasaje en Lucas que nos dice, no sé si lo voy a encontrar, sí, nos dice que en Lucas 13:14 leemos, el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar. En estos puedes venir y ser sanados en el día de reposo. O sea, aquí había el principal de la sinagoga que decía, oye, hay 6 días en la semana, no puedes sanarlo en esos días, que tiene que sanar en el día de reposo. Pues esta era la reacción, en lugar de estar contentos de que había sido una persona que había sido sanada, ¿no? Y son personas que de una manera muy abierta y muy enfrentada, pues cuestionan el método, buscan fallos en el procedimiento, defectos de forma, como hace el mundo ahí con un juicio, ¿no? Que hay juicios que se anulan, que el juicio está dando evidencia de que ya hay pruebas de sobras que esa persona pues, ha cometido un delito, pero los poderosos, los que tienen buenos abogados, les pagan mucho dinero, por simplemente de un defecto de forma, de una manera incorrecta de haber llevado esa instancia, pues el juicio se anula y la persona que ha sido ofendida pues recibe lo que se merece, ni la otra persona recibe el castigo, ¿no? Y se fijan mucho en los defectos de forma y en la manera, ¿no? Y pensaba y meditaba que nosotros podemos también un poco caer en eso, ¿no? En darle muchas vueltas a veces a la manera de cómo llevar el evangelio, cómo esto, cómo lo otro. Yo lo haría así, pero tú lo harías así. Y mientras el ciego está ahí sin ser sanado, ¿no? O las almas están sin recibir el evangelio, ¿no? O recibir esa ayuda, ¿no? Y hay un versículo aquí, me estoy acordando, no sé si es... Bueno, dicen que... No sé si me puedes ayudar, que dice que esto no puede venir de Dios. ¿El mismo capítulo? Sí. Pues. Bueno, no exactamente con estas palabras, pero el 16 dice, este hombre no viene de Dios porque... Exacto, este hombre no viene de Dios, ¿no? Sí, exacto, era este. 16. Dice, este nombre procede de Dios. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. O sea, por esa manera y ese momento en el que el Señor sanó a ese ciego, entonces esto no viene de Dios, esto no puede venir de Dios, ¿no? Yo a veces me lo he escuchado de mí mismo, ¿no? Esto no puede venir de Dios. Y ha habido necedad de decir, bueno, ¿quién soy yo, no? El Señor obra de muchas maneras y el caso es que aquí esta persona
pues fue de vuelta a la vista, ¿no? Y no solamente eso, sino que luego veremos al final que realmente fue salva su alma. Así que de nuevo veo que lo necesario es que haya la misma compasión en nosotros como en Cristo Jesús por las personas, que llevó al mismo Señor Jesús, que llevó a dar su propia vida por nosotros. En el versículo 24 hay una expresión aquí que le dicen los fariseos al ciego, dice: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y esta expresión la encontramos también en el libro de Josué, cuando Acán comete aquel pecado, haciendo el anatema de Jericó, y es descubierto, ¿no?, su pecado, y le dicen también a Acán, le dicen da gloria a Dios, le está diciendo: no nos encubras lo que has hecho. En esos fariseos también le hacen de alguna manera como jurar, ¿no? Realmente, dinos la verdad, ¿no? Y hasta ese punto llegan. El hombre pues le responde de nuevo lo mismo, ¿no? Y vemos que con la respuesta que vemos desde el versículo 30 se cumple claramente lo que nos dice, leemos en Corintios, 1 Corintios 1:27, dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y los menospreciados escoge Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Fijaros que en el 29 los fariseos dicen: nosotros sabemos. Nosotros sabemos, ya no necesitamos nada más, ¿vale? La respuesta de este hombre es justamente lo que hemos leído en Corintios, ¿no? Dice, pues esto es lo maravilloso. Yo no sé si este hombre se le estaba acabando un poco la paciencia ya, pero dice: es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer, ¿no? Qué respuesta con tantísima sabiduría o clarividencia, no sé cómo decirlo, ¿no?, ante unas personas que se consideraban pues los maestros de la ley, ¿no? Y la respuesta de los fariseos, que es soberbia, ¿no? Tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y les expulsaron. ¿Qué pasa? Que ellos no eran pecadores. O sea, ellos dicen que no puede decirles nada porque nacen en pecado. ¿Acaso los fariseos nacieron en pecado? ¿Por qué hacen esta distinción? ¿O no estaban reconociendo que ellos habían nacido en pecado como el ciego, ¿no? Así que este orgullo y esta soberbia les impidía ver, y ellos querían seguir en ellas, ¿no? Y hago un pequeño paréntesis aquí porque hemos dicho, ¿no?, que hay un dicho que dice: no hay peor ceguera de la que sufre aquel que no quiere ver, ¿no? Dice: no hay peor ceguera de la que el que no quiere ver. Pero yo creo que hay algo peor, y es que no querer que los demás vean. Y en este mundo está pasando esto. Hay personas que no ven y se dedican su vida, sus esfuerzos, su sudor a que otras personas no vean. Y aquí en España, esta semana ha habido la FEREDE ha puesto una denuncia, y está pasando en Talavera de la Reina, en Ciudad Real, que están negando en los sanatorios, en las capillas, a celebrar funerales evangélicos. Lo están negando. Y dices: ¿por qué? No hay ninguna ley que lo prohíba. Está pasando esto. ¿Y por qué? Pues porque no. Están teniendo hermanos que irse a locales no acondicionados para llevar un féretro, o hermanos que no tienen medios, que les gustaría llevar el féretro a la iglesia y no están pudiéndolo hacer. Pues se les está negando. Y es que la ley lo dice claro, pero la FEREDE lo denuncia y nadie hace nada. Se reconoce que sí, que no deberían hacerlo, pero se está quedando, ¿no? Y ahí vemos esto que puede que cada vez se extienda más, ¿no? Que se deniegue pues, a una persona que están ahí los familiares, que es un momento de dolor. Pues no, aquí de evangélicos no queremos. En España, no estamos hablando de
lugares. Así que el Señor nos ayude y que también tenga misericordia de estas personas, que aparte son personas que trabajan diariamente con personas que parten a la eternidad, ¿no? Y que, ¿cómo pueden ser sensibles? Personas que están viendo cada día al dolor de la muerte, lo que causa la humanidad, que es causa del pecado. Y en lugar de reflexionar sobre esto, dicen, no, vamos a mirar a los evangélicos, cuando son los únicos que dan un mensaje de esperanza. Pero así estamos. ¿No? Así que qué pena que hay personas que no quieran ver, pero que además pues niegan a otros que vean, ¿no? Hemos hablado de los discípulos, de las personas, los judíos, los vecinos, la gente del pueblo, de los fariseos, y ahora del ciego. Este ciego y mendigo, una persona que era necesitada, con dificultades, marginada realmente, porque no había planes como los hay hoy día con las personas que tienen dificultades de visión o otras cosas. Pero qué bueno, ¿no? Que esta persona pues escuchó, vemos una persona que era sencilla, escuchó al Señor y él obedeció, ¿no? Vemos que no era una persona que ignoraba completamente las Escrituras, porque la respuesta que dan los fariseos se evidencia de que algo de las Escrituras al menos conocía, ¿no? No sé si él recordó en estos momentos lo que pasó con Naamán, ¿no? Que tenía lepra y se le mandó que fuese al Jordán, ¿no? a limpiarse. Pero el caso es que el Señor dijo algo y él obedeció, ¿no? ¿Y qué le limpió entonces ¿qué le hizo cobrar la vista a este ciego? Que él se fuera a lavar, el Señor le abre los ojos, evidentemente el Señor le abre los ojos, ¿no? ¿Qué entra aquí en escena? Una fe obediente. El Señor puso fe en esa persona y él obedeció. Y vemos que la fe cristiana nos dice en Hebreos 11.1, ¿no? Dice que es pues la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nos podemos quedar ahí, ¿no? Y entonces la fe es esperar. Y lo reducimos a la fe es esperar. Esperar y creer, obviamente sí, no esperar en el Señor, creer en lo que dice ciegamente. Todo eso es verdad. Pero la fe cristiana no es una fe, es una fe activa. Vimos en Santiago, la fe sin obras es muerta. Pero me gustaría que pudiéramos ir, bueno, no hace falta que lo busquéis, o lo conocemos todos, ¿no? Pero en Hebreos 11, y es una cosa que también pues pensaba, nos dice, no empieza así, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego nos dice, por la fe, Abel obedece a Dios y ofrece a Dios sacrificio. Por la fe, Noé, con temor, prepara el arca. Por la fe, Moisés deja Egipto. Por la fe, Gedeón, Sansón, etcétera, etcétera. Toda la lista de personas aquí que la fe obró en ellos, hay fe, obediencia a algo que el Señor les había mandado. Noé no esperó a que se hiciera el arca. Él recibió del Señor pues que tenía que hacer un arca. No esperó, se puso a hacerla. 100 años haciendo un arca. Hay que tener fe. Pero una fe en la que él puso todo su ser, toda su familia estuvo, bueno, que tenemos así, ¿no? Que estuvieron allí construyendo ese arca, que no era una obra pequeña, era una obra, pues, aparte que, como hemos visto en otros pasajes, era un sinsentido. Hacer en una montaña un barco, cuando nunca había llovido, es como aunque hubiera llovido anteriormente, llover hasta el punto de que el agua subiera a que ese barco pues pudiera flotar. Y vemos que la fe sin obra es muerte, y la fe sin obediencia también quizá es algo un poco extraño, ¿no? Que le falta algo, ¿no? Vemos la fe también en aquellos amigos de aquel paralítico, aquellos 4 amigos de aquel paralítico que querían llevar al paralítico a Jesús, y había tanta gente que no podían llegar a Jesús, se subieron al techo, hicieron un agujero para subirlo. ¿Qué obró en ellos? Una fe obediente y tuvo resultados. Vimos también cuando Jesús les dice a aquellas personas en las bodas de Caná a llenar estas vasijas de agua. Jesús podría haber hecho así al ciego, cobra la vista.
y hubiera cobrado la vista. Con su palabra tiene poder. Podría haber convertido el agua en vino sin más. Pero aquí el Señor Jesús le dice a la persona, le unta con este lodo los ojos, y dice, ve a lavarte a los de la vasija, llenar las vasijas de agua. A Noé, ponte a hacer el arca. Hay personas que con poca fe, ¿no? Como vemos con los panes y los peces, ¿no? Que aunque ellos no entendían que con pequeños panes y los peces pudieran dar de comer a tantísimas personas, pero se lo dan al Señor. Se lo dan al Señor. Está la viuda de Sarepta también. Aquella viuda de Sarepta que le dice el profeta, ¿no? Ella le dice, mira, tengo un poco de harina, un poco de aceite, voy a amasar un pan, nos lo vamos a comer y vamos a morir de hambre, ¿no? Y el profeta le dice, hazme primero a mí y no escaseará el aceite de la vasija ni la harina, ¿no? Y así que esa persona también con esa fe obediente hizo como el profeta le mandó, como la palabra de Dios le mandó. Y así sucedió, ¿no? Que aquella vasija pues nunca faltó el aceite ni la harina, ¿no? Entonces que podamos ver que la fe de verdad, si volvemos a leer Hebreos 11, veremos que la fe produce en nosotros pues este deseo de obedecer de una manera activa, ¿no? Vemos también cuando Pedro camina por el agua, cuando el Señor está andando sobre las aguas, el Señor le llama, Pedro va a las aguas y se empieza a hundir, porque ve las aguas, ve todo su entorno, que no invitaba a estar confiado porque había dejado de mirar a Jesús y él se empieza a hundir, ¿no? Y Pedro clama y el Señor Jesús le extiende la mano. ¿Qué le dice el Señor Jesús a Pedro? ¿Os acordáis qué le dice? Le dice hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Entonces, debemos de obedecer. O sea, no se trata de hacer las cosas a lo loco, ¿no? Es muy importante ver cómo Noé aquí dice que con temor construyó el arca. Debemos hacer las cosas con temor, pero hacerlas con el Señor. Vemos que nos las manda, ¿no? Hay un temor que nos paraliza, y es el temor del que tenía un talento, ¿no? Que dice, Señor, yo conozco que tú eres tal, que tú eres cual, he cogido el talento y lo he enterrado aquí, ¿no? Y ese temor no es bueno. Es un temor de querer hacer las cosas pues como en contacto y en comunión con el Señor y que nos vaya guiando, ¿no? Pero la fe cristiana es una fe activa, ¿no? Y que Él pues nos podamos disponer y que Él obre en nosotros lo necesario para hacer su voluntad. También hay algo que meditaba cuando estábamos hablando del ciego y del mendigo. ¿Con qué sencillez les habla el ciego de su testimonio, ¿no? Y pensaba en que podemos caer en el error de cuando tenemos que dar nuestro testimonio, querer hacer interesante, querer hacer un testimonio interesante y recrearnos mucho en nuestro pasado y darle muchas vueltas a eso, y sin darnos cuenta quizás estamos dando a Cristo un segundo lugar en nuestro testimonio. Realmente nuestro testimonio tiene que ser que evidentemente estábamos perdidos, estábamos condenados, estábamos apartados de la gloria de Dios y hemos tenido un pasado pues, en el que no le hemos dado la gloria, por supuesto, y vivíamos para nosotros mismos, pero que realmente lo que prevalezca, lo que brille de nuestro testimonio sea la obra de Cristo en nosotros, como el ciego, ¿no? El ciego no explica todas sus penurias desde que nació hasta ese momento, que serían muchísimas, ¿no? Por el hecho de ser ciego, él lo que se centra es que antes estaba ciego y ahora veo. Y que nuestro testimonio, cuando hablamos a los demás, sea eso lo que sea lo primero, ¿no? Que Cristo esté en lo más alto de nuestro testimonio, porque si no, a veces a lo mejor podemos poner nosotros mismos, ¿no? Y que realmente pues, podamos dar testimonio de esta manera sencilla y que la gente pues, pueda mirar a Jesús, ¿no? Y en lo que os decía antes, que este ciego dice que no sabía dónde estaba Jesús, vemos que en él había un proceso, ¿no? Esta persona, aunque había tenido un primer contacto con Jesús, pero él necesitaba crecer en el conocimiento, necesitaba crecer en el conocimiento de saber quién era Jesús, porque vemos que por aquí dice que es profeta, todavía no lo tenía del todo claro,
pero había un proceso de crecimiento, un proceso de discipulado para que cuando le volvieran a preguntar quién te hizo esto, él pudiera decir: mira, yo antes estaba ciego, ahora veo, y el que me ha abierto los ojos es Jesús, es el Hijo de Dios que ha quitado mi pecado, ¿no? Aquel con el que yo he nacido, que he nacido así, he nacido en pecado. Y a veces pues podemos quizás vernos como esta persona, ¿no? Con conocimiento pues escaso, una fe débil, ¿no? Pero que lo que realmente tenemos que tener todos si hemos conocido a Dios y Él nos ha salvado, que antes estábamos ciegos y ahora vemos, que eso esté grabado en nuestro corazón, que esté en la punta de nuestra lengua el poderlo decir, ¿no? El Señor irá obrando y nos dará dando más conocimiento de Él. Y qué bueno, porque como vemos ahora, y ahora vamos a hablar de Jesús, el último personaje que nos toca hablar, y el más importante, vemos que Jesús no deja su obra a medias. Y es el mismo con nosotros. Jesús le da la vista, pero como hemos visto en otros pasajes, esto es un patrón, no es algo, digamos, este milagro fue así, sino que hay otros milagros que fueron así. Jesús le da la vista, pero luego dice, cuando escucha que fue expulsado, le halla y se muestra a él como Hijo de Dios. Y él no deja las cosas a medias. Y con nosotros tampoco las deja a medias. Él quiere seguir trabajando en nosotros, ¿no? Él va haciendo la obra y eso nos debe de animar y disponer a ponernos en sus manos, que sea cual sea el estado en el que estamos ahora, pues olvidando ciertamente lo que queda atrás, metiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento, ¿no? Así que vamos a hablar de Jesús. Y en primer lugar, hay algo que de nuevo vemos, que Jesús no era alguien que estaba quieto, ¿no? Dentro de una sinagoga, dentro de 4 paredes, sino que constantemente está visitando las aldeas, estaba la fiesta de los tabernáculos, allí que se fue. Y aquí dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. O sea, él pasaba por los lugares y se fijaba en las personas que tenían necesidad. Veía a los ciegos, pasó por Samaria, dice que era necesario pasar por Samaria, vio a esa samaritana. Y yo a raíz de leer esto y demás, como os he dicho al principio, no soy un ejemplo y deseo que el Señor obre en mí para su gloria. Son las fiestas mayores de Masquefa. Bueno, son una de las fiestas de Masquefa, son este fin de semana, ¿no? Y yo y mi mujer nos fuimos al pueblo que pasaban ahí los llegans y demás y tal. Y el hecho de estar allí con esto en mente, te aseguro que el Señor hace en ti esa compasión. Y la compasión duele. La compasión no tengo compasión y es que me compadezco. La compasión de verdad duele en el corazón. Y cuando ves a tantas personas que son vecinas tuyas y que no conocen, ves a familias con niños pequeños, yo creo que es una manera que el Señor también tiene de obrar, ¿no? Si me encierro en mi casa y no tal, pues ¿de quién voy a tener compasión si no paso como hacia Jesús y veo a ciegos y veo a personas con necesidades espirituales también físicas, ¿no? Pero con necesidades espirituales? Yo al menos lo hago de una manera muy personal y deseo pues cultivar esto como familia también. Si vamos al mundo, vamos a nuestros vecinos con esto en mente y esto en el corazón, vamos a ser mucho más sensibles a que simplemente paso por el pueblo, voy para aquí, voy para allá, voy al banco, y el Señor va a crear en nosotros una necesidad de orar por los perdidos, con compasión, con clamor. Si estamos encerrados en nuestras casas, no digo que el Señor no lo pueda hacer, ¿no? Pero yo veo que ahí Jesús pasaba por las calles y miraba y tenía esa sensibilidad, ¿no? Vemos que Jesús aquí también, cuando sus discípulos le preguntan eso, también es la inmensa paciencia de nuestro Señor Jesús, ¿no? La misma que tiene con nosotros, a pesar de que era una pregunta donde no se manifestaba esa compasión, pero el Señor Jesús les dice y les explica con paciencia: no es este el que pecó ni sus padres, sino que esto sucede para que las obras de Dios se manifiesten en él, ¿no? Dios es soberano y hay situaciones
La de este ciego, pues seguramente ninguno de nosotros entenderíamos allí, pero al Señor, está claro que la enfermedad es una causa del pecado, ¿no? Pero el Señor aprovecha también esas situaciones para que las obras de Dios se manifiesten en las personas y puedan conocerle, ¿no? Él siempre trabaja para cumplir sus propósitos, ¿no? Y lo más importante es eso, la salvación de las almas. Dice en el versículo 4, el Señor Jesús está hablando, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Me acordaba de este versículo que también leímos en capítulos anteriores. Dice que el Señor Jesús hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor Jesús vino para esto, vino para trabajar, para dar la salvación a las almas perdidas, y Él no para de trabajar, ¿no? Y también habla del día y habla de la noche. Consideremos si ahora tenemos oportunidad. Puede que haya un momento que no tengamos esta oportunidad, ¿no? Dice que en el tanto que es de día, que el día dura, me es necesario ver las obras del que me envió. También dice Pablo, ¿no? Me ha sido impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Así que si el carácter de Jesús queremos que se forme en nosotros, esto es una cosa que debe estar en nosotros, ¿no? Que nos sea esa necesidad con temor y sabiendo de que somos débiles y que hemos fallado al Señor, pero caminemos hacia adelante con paciencia. ¿No? Si nos ponemos en ese camino, estoy convencido, como decía Pablo a los Filipenses, estoy convencido de que el que empezó la obra en vosotros la va a perfeccionar. No se trata de desesperarse y lamentarse, es mirar para adelante, pedir perdón en aquello que consideramos, o que el Señor nos muestra más bien, que hemos errado, y ir caminando. Y la obra es suya. El ciego, con los ojos llenos de barro, se fue a lavar. No había ningún mérito en él no se iba a lavar los ojos, pero el Señor había dicho: hazlo, pues él lo hizo y recibió la vista, ¿no? Esos son los milagros de nuestro Señor, ¿no? Y también consideremos de que el hecho de hacer el bien a las personas muchas veces van a surgir, como surgió en este caso, van a surgir infinidad de objeciones, de si así, si así, si está bien, si está mal. Pero vemos que el Señor no cedió a ninguna versión de los fariseos, no cedió a ninguna versión humana, ¿no? Ya la habían metido con el Señor Jesús de que el día del reposo era un problema, pues Jesús lo siguió haciendo, ¿no? Y vemos de que si el objetivo de hacer este bien, llevar el Evangelio, de ayudar a las personas, fuera para que nos dieran un aplauso, no veo que Jesús le diera muchos aplausos, le dijeran: no, qué bien ha hecho Jesús, sino que más bien lo que se llevaban era decepciones, recibía la ira incluso de los fariseos, es que le querían matar. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? Si no es la compasión, cuando veamos problemas de ese tipo, como le pasa a mi familia, ¿sabes? Que si encima, ¿qué tal? Recibo esto, pues lo dejo de hacer, ¿no? Pero si somos movidos por la compasión y por el amor hacia las almas, aunque vengan estas dificultades, no nos echaremos atrás con la ayuda del Señor, ¿no? Así que vemos a Jesús como hace esto con él, que como ha hecho en el pasado también, le devuelve la vista. En primer lugar, no le predica el Evangelio de primeras. En primer lugar, lo que hace es le hace un bien físicamente, pero luego no le deja ahí, ¿no? Luego, una vez él le ha sanado, va, como leeremos ahora en el versículo 35, como lo que busca es la salvación de su alma, ¿no? Así que vamos a leer el último tramo del capítulo, pues se nos acaba el tiempo. Recordar que aquí el ciego es expulsado de la sinagoga. Bueno, ya no es ciego, el que había recibido la vista, le expulsan. Y dice que oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y es interesante ver cómo
esto está traducido literalmente exactamente como se escribió entonces, ¿no? Y ahora veis por qué lo digo. Fijaos que en el 34, los fariseos le señalan y dicen, tú naciste del todo en pecado, ¿no? Y le hacen esta acusación. Y cuando dice que crees tú en el Hijo de Dios, no le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? No le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Sino que Jesús le dice expresamente, le pone un pronombre. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Los fariseos estaban presentes cuando esto, porque luego vemos que los fariseos responden. Entonces, el Señor le está diciendo, ya sabemos lo que piensan ellos, pero tú personalmente crees en el Hijo de Dios. Es algo personal, es algo muy personal. Vemos como el Señor Jesús hace este énfasis en sí, te han dicho que sí, pero te han dicho un montón de cosas, pero tú crees en el Hijo de Dios. Y esta es la manera tan personalizada que Jesús se acerca a esta persona. Y respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, qué bueno, ¿no? Qué bonito. Pues le has visto, era ciego, hasta hacía, no sé si unas horas. Y ahora el Señor le puede decir, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, el ladrón. Una persona que había estado ciega y que una de las primeras cosas que ve es a Jesús. Y Jesús le puede decir, el que ves, ese es el Hijo de Dios, ¿no? No sé, es precioso ver cómo el Señor aquí hace este milagro y con este significado. Y de la manera que Dios le dice, no es casualidad que apele a esto, ¿no? Pues le has visto. Él está viendo, él antes era ciego y ahora le vemos. Y si somos todos los que hemos conocido al Señor, Él nos ha hallado, hermanos, dándole gracias al Señor. Estábamos ciegos. Y un ciego le puede explicar lo que tú quieres, pero si no hay un milagro que abra los ojos de ese ciego, no lo puede ver con sus propios ojos, ¿no? Y nosotros con nuestros propios ojos espirituales hemos podido ver a nuestro Señor Jesús y que cada vez en agradecimiento le deseemos conocer más, ¿no? Y qué bueno que de la misma manera que el Señor se le muestra a Él, la gracia del Señor y su misericordia con esa persona fue antes incluso de que esa persona conociera a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? El Señor preparó ese camino a esa persona para que la acabara conociendo. Y con cada uno de nosotros es así, ¿no? Que le podamos dar gloria y gracias por este cuidado que el Señor ha tenido de nosotros. Pero fijaros algo que también es muy bueno en cuanto al proceso que se produjo en este ciego, ¿no? Que aquí duró muy poco. Veamos que, no sé si recordáis al ciego Bartimeo, que decía, como dice, no lo tengo apuntado, pero creo que le dice, ten misericordia de mí, hijo de David. ¿Sí? ¿Recordáis el pasaje de Bartimeo? Bueno, en cualquier caso, ese ciego sabía que Jesús pasaba por ahí y reconocía que era alguien, sabía más. Pero este ciego no. Este ciego necesitaba un proceso. Y fijaros que en el versículo 11, después de que ha sido sanado, y le preguntan, dice, ¿quién te sanó? Dice, aquel hombre que se llama Jesús. Se queda ahí. Aquel hombre que se llama Jesús. Luego es curioso ver cómo los fariseos en ningún momento nombran la palabra de Jesús. No se atreven o no sé, dicen ese, aquel, quien tal, pero nunca dicen la palabra de Jesús. Pero aquí el ciego dice, se llama Jesús, es lo que sabe. Versículo 17. Aquí ya dice, ¿qué dices tú del que te abre los ojos? Que es profeta. Jesús, ya, pero no es una persona cualquiera. Profeta. Luego, en los versículos 31 y 33, reconoce que viene de Dios. Dice que si este no viniera de Dios, nada podría hacer. De Jesús, a profeta, a que viene de Dios. Y ahora, por último, en el versículo que acabamos de leer, en el 36, en el 38, lo reconoce como Señor, ¿no? Como alguien que es dueño de su vida y como alguien que se merece que la adore. Porque Jesús, a la contra de que algunos nos quieren hacer creer, Jesús no era un profeta, simplemente un ángel. No, Jesús es digno de adoración. Si hubiera sido otra cosa, no hubiera aceptado esa adoración, pero Jesús aceptó esa adoración, porque era el Hijo de Dios y solamente Dios se merece que
que alguien le adore, ¿no? Así que el ciego, en todo este proceso al final, cae rendido a sus pies y le adora. Y fijaros cuándo le adora. ¿Cuándo adora a ese ciego a Jesús? ¿Cuando es sanado? ¿Cuando ha recibido la bendición? Porque hacer una adoración es recibir la bendición, adorar a Dios, ¿no? Sí, claro, hay que ser agradecidos en todo, con las bendiciones y con lo que no consideramos bendiciones, agradecidos en todo. Pero ¿cuándo adora al ciego? Cuando reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando reconoce que es Dios mismo, entonces cae de rodillas ante el Señor. Y esa es la verdadera adoración, una adoración en base a lo que Él es, ¿no? Y nos sigue diciendo en el 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos nuestro pecado, permanece. Y esta es la otra cara del Evangelio. El hecho de que el Evangelio, el mensaje principal, como nos dice en Juan 3, Jesús vino a salvar al mundo, no vino a condenarlo. Pero si el mundo no le acepta, ya es condenado. Y una realidad de predicar el Evangelio es esta, que a aquellos que se les predica el Evangelio y desean seguir en su ceguera, no van a tener excusa. Ya han conocido. El Evangelio dice que son pecadores, pero también dice que Jesús les ha querido salvar. Si quieren mirar para otro lado, pues estamos predicándoles juicio, ¿no? Pero ojalá, ¿no? que hayan algunos, ¿no? que esa predicación sea para la salvación de sus almas. Pero es así, ¿no? Que a algunos se les abrirán los ojos y otros querrán ser más ciegos. Y eso es así, ¿no? Así que todos los que estamos aquí, que no haya nadie que hay un dicho que dice, no sé si lo voy a encontrar, que me pareció muy acertado. Bueno, sí, es igual. Pero dice que, si no, yo luego lo encuentro, os lo envío. Sí, dice, no hay peor ceguera, lo que decía antes, no hay peor ceguera del que no quiere ver, ni ilusión más peligrosa de la que el que imagina que ve. Aquellos que no ven se hacen ilusiones de que las cosas son de una determinada manera. Y eso también es muy peligroso. Y muchas personas pues se les está predicando y prefieren vivir en una ilusión, ¿no? De lo que imaginan que cómo son las cosas. Así que podamos, pues que el conocimiento que tenemos del Señor Jesús y el desear andar como Él anduvo, que sea lo que nos mueva a anunciar la obra de Jesús y el estado de pecado en el que se encuentra el mundo, ¿no? Pero siempre tiene que estar en nosotros esa compasión que oremos con compasión, que ante los ateos, si nos encontramos una persona atea, que también, pues, si no quieren, pues, no podemos meter la Biblia con un cazador, ¿no? Pero también tener compasión de ellos también, porque el Señor también puede hacer un milagro con ellos, ante los que rechazan. Y que veamos, ¿no? que todos nosotros, toda persona que está en el mundo, está en un proceso de lo que somos creyentes, de aprendizaje, de una obra que se emprende en nosotros y que podamos ver que el privilegio que tenemos de poder estar en este plan y que podamos, pues, considerar esto, ¿no? Que la fe que estamos nosotros nos tiene que mover a obedecer al Señor, ¿no? Así que vamos a orar para que Él siga obrando en nosotros como estamos diciendo. Padre, pues te damos gracias por este pasaje que hemos podido leer, Padre. Pues en primer lugar sabemos que sin ti nada podemos hacer, Padre. Pero contigo